Al hablar de nihilismo, tenemos que tener en cuenta su contexto, empezando por sus antecedentes, donde claramente la escuela cínica de Antístenes juega un papel importante, por la crítica que hace hacia el orden y la moral imperante. A lo largo de la historia, el término nihilista se convertiría en una mofa e insulto para generaciones de jóvenes y radicales que se opondrían al orden tradicional, siendo que este en un principio se extendería por toda la Rusia imperial a través de una novela, Padres e Hijos, de 1862, siendo rechazado por conservadores y abrazado por revolucionarios, que usarían el nihilismo en un contexto político para oponerse al gobierno del zar en ese entonces. Sin embargo, evaluar el nihilismo desde un contexto simplemente político sería un desperdicio. Pasando con lo filosófico, Nietzsche en una de sus etapas desarrollaría este corriente de pensamiento, de la que nos hablará posteriormente mi compañera. Los postulados del nihilismo parten de las preguntas como: ¿podemos desarrollarnos como seres pensantes e independientes bajo dogmas predeterminados? ¿Y qué ocurre cuando dejamos que lineamientos creados por el hombre controlen nuestras vidas? Frente a esto, postula que la existencia es efímera y vana. Por lo tanto, queda de parte del ser humano decidir lo que hace con ella en plena y absoluta libertad, siendo una postura bastante optimista. Que la religión, la ideología, la moralidad y otras doctrinas no son más que mecanismos de control a favor del status quo, siendo que el nihilismo, sobre todo, buscaría rechazar estos mecanismos de control, y que tener conciencia del vacío existencial es una forma de libertad, donde en la modernidad este vacío existencial se buscará ser llenado con el relativismo y apoyado con el multiculturalismo. Las características más importantes que el nihilismo presenta son las siguientes. La palabra nihilismo se originó en la palabra latina nihil, que significa nada. Muestra la falta de fe en la que se encuentra el hombre y que lo lleva a la conciencia de la nada y de lo absurdo. El nihilismo es una de las pocas ramas de la filosofía que se abre a la posibilidad de la nada absoluta. Para los nihilistas, la inexistencia de una cosa no requiere la existencia de otra cosa. Defiende de manera profunda la autogestión crítica contra la Iglesia. Se opone al consumismo. Niega todo tipo de dogma. Niega todo aquello que implique un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia de un elemento. En el contexto de la actualidad, el término nihilista se emplea de manera común en la cultura popular como sinónimo de rebeldía, tildado de ingenuo y de una etapa donde el pensamiento se vuelve pesimista y depresivo. Ninguna de estas acotaciones tiene un vínculo real con el concepto original. Si bien pueden verse matices nihilistas en situaciones específicas de nuestra sociedad actual, la banalización de elementos comprobables como la ciencia, que no son dependientes de la fe, como cuando una persona al decir que un científico estudió tal tema lo hace una realidad absoluta, sin puente de duda, haciendo que lo único que cambie es el elemento donde se deposita la fe para mantener el status quo. Siendo así, podemos concluir que el nihilismo no está tan presente como muchos pensaríamos en nuestra sociedad actual, dejando de lado, claro, los términos erróneos acuñados a este mismo término. El autor más sobresaliente fue Nietzsche. Nietzsche le dio vida al nihilismo. Federico Nietzsche, nacido en 1844 y fallecido en 1900, fue un notable y polémico filólogo y filósofo alemán. Su pensamiento, que cargó contra la supuesta naturaleza racional del hombre, desafiando 2000 años de filosofía, y sus obras con un lenguaje y estilo muy novedosos, le otorgaron un puesto de honor en todo el mundo de las ideas. Su principal aporte en cuanto al pensamiento fue el replantear los valores que fundamentaban la vida. Desarrolló la doctrina de la voluntad del poder. En estas obras, Nietzsche afirma que el verdadero objetivo de la razón no es tal y como los hombres han creído ingenuamente, el conocimiento de la verdad, sino la dominación de la vida cuyas fuentes y expresiones son el instinto y el arte. En datos curiosos tenemos que comúnmente entendemos que el nihilismo es no creer en nada, excepto en una cosa, que la vida no tiene sentido. Veamos su origen y su dimensión filosófica. Un nihilista es alguien que prefiere creer en nada a no creer en nada, dijo Nietzsche.
El mayor exponente del nihilismo es Nietzsche, para quien la muerte de Dios significa que ya no tenemos referentes y estamos instalados en el enorme vacío que deja Dios. Ya San Agustín de Hipona denominó nihilistas a los no creyentes y el crítico romano Nadellín definió en 1829 a los nihilistas como aquellos que nada saben ni de nada entienden, pero parece ser que quien difundió el término nihilismo, además de Nietzsche, fue Turgeniev en su novela Padres e Hijos de 1862. Se necesita un cambio de valores. El papel del nihilismo es el de negar para afirmar, destruir para crear. Los porqués que antes se habían respondido desde Dios ahora ya no tienen respuesta, y eso significa que estamos sin brújula en el desierto de la historia.